Soy Vanessa Martínez y quiero compartirles mi monografía titulada Contexto musical inclusivo para el sordo en la Iglesia Metodista Libre Dios de lo Imposible. ¿Por qué escogí este tema? ¿Por qué realicé este trabajo? Les cuento que yo me he desenvuelto en la música, canté antes de hablar. Y a nivel profesional trabajo en la música, tengo un álbum musical titulado De mi corazón que ha sido lanzado en este año a nivel mundial en todas las plataformas digitales. Sin embargo, todo comienza en aquel momento de mi niñez, alrededor de mis 5 años, cuando mi mamá, que es sorda profunda y nació así por causa congénita, mi abuela pues tenía rubiola en la primera semana, en el primer trimestre de su embarazo, y debido a esto mi mamá nace sorda. Sin embargo, pues siempre la familia la trató como una persona oyente. Y yo veía que, por ejemplo, cuando había una fiesta, cuando había un concierto, cuando había alguna actividad cultural o precisamente musical, no había intérprete, no había ningún sordo interpretando, bailando, no había un sordo tocando un instrumento. Entonces a mi mamá pues esto le inquietaba bastante porque ella sentía la música y le apasionaba. Ella quería ser parte de esto y aunque fue oralizada, ella pues se empezó a desarrollar y a desenvolver en la lengua de señas a tal punto que maximizó su potencial. Cuando yo nazco y alrededor de esta edad que les mencionaba, mis 5 años, mi mamá me dice que ella quería cantar y yo no sabía cómo ella lo podía hacer. En ese entonces, pues yo no era intérprete de la lengua de señas, aunque sí era usuaria, no era tan competente como ahora. Y yo no sabía cómo podía hacer esto con mi mamá. Sin embargo, yo comencé a interpretarle en todos estos contextos ya mencionados y ella comenzó a interesarse cada vez más por la música. Ella colocaba su mano para sentir mis vibraciones, colocaba su mano sobre los reproductores de música y también pues en el piso, cuando era sobre todo de madera, ella podía bailar al ritmo de la música hasta mejor que cualquier oyente. ¿Cómo logramos empezar a realizar este proyecto, este trabajo que ahora les presento como una monografía? Y pues comienza en el contexto iglesia, porque aunque mi mamá trabajaba con sordos en la escuela de sordos de acá en Maturín, veíamos que todos los sordos tenían especial interés por la música. Ellos no solo podían sentirla, sino que también querían interpretarla, querían no solo ser parte desde el público, sino desde el protagonismo. Así que en base a eso yo comencé a estudiar medicina también, a la par que estudiaba música. Y pues fue muy especial para mí entender que antes de que el sonido sea interpretado por nuestro cerebro como sonido, es una vibración y nuestro cuerpo pues siente la música antes de que sea sonido. De hecho, tenemos resonadores en nuestro cuerpo que nos permiten sentir esas vibraciones. Asimismo, hay tecnología que fomenta estas vibraciones y también lo que son las luces y todo este ámbito visual y táctil del sordo para que pueda experimentar la música a otro nivel. Incluso esto puede potenciar la experiencia del oyente, no necesariamente tiene que ser algo exclusivo del sordo, sino que puede ser algo compartido. Por eso comenzamos a anhelar esos ambientes inclusivos y esos entornos adecuados para que tanto el oyente como el sordo por igual puedan desenvolverse en la música sin ninguna restricción. Pues comenzamos como un ministerio llamado Dios de lo Imposible en la iglesia A Dios sea la Gloria, donde el sordo estaba integrado, mas no era incluido. Aunque si bien había un intérprete, había muchísimas cosas que se escapaban. De hecho, ni siquiera el intérprete tenía una posición, digamos, correcta dentro de lo que era la iglesia, sino que estábamos allí en esa lucha, así como día a día se lucha en la escuela, se luchan en otros contextos, pues así estábamos luchando en la iglesia, porque se tiene el concepto de que yo canto y yo te transmito a ti, al sordo, ¿no? Y no es así. Creo que firmemente, y es lo que hemos demostrado a través de este trabajo, que el sordo también puede ser parte, puede ser partícipe, no solo para transmitir esto a otros sordos, sino también a los oyentes y a cualquier persona, sea cual sea su condición o no,
puede estar inmersa en la música. De hecho, la música se ha dicho por mucho tiempo que le pertenece al oyente, lo cual descubrimos que no, que es un lenguaje universal, que de hecho es más visual que auditivo, porque si vemos en el pentagrama las formas, los dibujos, pues esto más bien es una ventaja para el sordo que es más visual. Entonces, aún así, pues no podemos colocar esas barreras y decir que el sordo no puede acceder a ella, sino que es el entorno el que no ha permitido que el sordo acceda, penetre este mundo de la música libremente. ¿Cómo logramos este proyecto entonces? Nosotros, después de pasar 8 años en esta iglesia, Dios a la gloria, fundamos una iglesia llamada Dios de lo Imposible, donde aquí pues no solo incluimos a personas sordas y oyentes, sino también personas con otras discapacidades, pero ese es otro tema. Lo que quiero compartirles es que no solo mi mamá comenzó a interpretar como protagonista estas canciones, sino que también otros sordos lo hicieron. De hecho, hicimos una coral navideña de sordos, donde sordos eran solistas y otros eran los coristas. Y todo esto lo hacían en lengua de señas, tanto oyentes como sordos. Y se sentía la vibración en el suelo. Colocábamos pues las cornetas hacia ellos, hacia los sordos, y comenzamos a trabajar en todo esto. También hay intérpretes que se han estado especializando en esta área musical para transmitir de manera más correcta este lenguaje que es la música, un lenguaje universal. También pues hemos estado, por ejemplo de mi parte, he estado explicándole también a los sordos lo que es la música, cómo es la estructura de una canción, y lo hemos estado haciendo. De hecho tenemos alrededor de 6 personas que se desenvuelven en lo que es la música y hasta 10 que nos apoyan en la parte de danza, en la parte de canto y de interpretación en lengua de señas para estas canciones. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados? Pues los sordos no sienten esa diferencia entre el oyente y ellos, sino que ellos se han sentido parte. De hecho, ha habido una repercusión incluso a nivel internacional porque hemos tenido entrevistas donde mi mamá y otros sordos han estado participando para impulsar lo que es este lenguaje, que es la música. No necesariamente tienes que escuchar para sentir la música. Y esto pues ha sido un revuelo, una revolución de pensamiento y algo que tenemos que ir transformando, y ha tocado muchas vidas a través de este proyecto, no solo la iglesia, sino juntamente también con mi álbum discográfico de Mi Corazón, donde hemos demostrado que para sentir la música hay que tener corazón, hay que respirar. Eso es lo más importante, sentirse vivo, porque es un lenguaje que va más allá de nuestros 5 sentidos.